Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Esto es Gritalo en privado por Metro. Volvemos a este ciclo de entrevistas, esta segunda temporada que estamos haciendo todos los fines de semana por el canal Metro, que tiene una gran programación permanentemente. Hoy tenemos una presencia estelar. En este partido justifican la presencia de casi 30.000 espectadores. Está ingresando Ruggeri, cabeció Ruggeri. Paró el remate, golazo. Impresionante. Gol de River. Chilena espectacular como para cerrar el estadio. Golazo de River que festeja a todo el mundo. Allí está Eduardino Beira y el autor de esa maniobra increíble, Enzo Francescoli. Allí está, la preparó, la vivió, la dejó para la historia. Nacido en Montevideo el 12 de noviembre de 1961, comenzó su carrera futbolística en Montevideo Wanderers y debutó profesionalmente a los 18 años frente a Defensor Sporting. Su gran nivel en los bohemios generó que River se fijara en él, hasta que en 1983 el millonario decidió comprarle el pase. Tres temporadas en Núñez le sirvieron como trampolín para desembarcar en el fútbol europeo, más precisamente en el Racing Club de París en 1986. Luego pasó por el Olympique de Marsella, donde ganó una liga local, y el Cagliari y el Torino, antes de emprender el regreso triunfal a su River. Sed de revancha consiguió el sueño de cualquier futbolista, ganar la Copa Libertadores en el año 1996, sumado a los 4 títulos de Primera División entre 1994 y 1997 con la banda. Hoy nos visita Enzo Francescoli. ¿Cómo le va, príncipe? Marcelo. ¿Cómo va? Pará. Y la producción es tan buena que sigue. Su aventura en la selección uruguaya fue igual de exitosa. Disputó 2 mundiales, México 86, Italia 1990, y ganaste 3 Copas Américas, 1983, 1987 y 1995. Esta última en Uruguay, aquella recordada Copa América, ¿no? Tremenda. En 2 de ellas fuiste elegido como el mejor jugador. En agosto de 1999 realizó el partido de despedida de su carrera envidiable a que le había puesto punto final un año antes. Un monumental repleto despidió a un gran ídolo, con tus hijos, recuerdo. Recordada por aquella chilena espectacular ante Polonia y su apodo El Príncipe, hoy nos visita Enzo Francescoli. Te quería hacer un panorama nuevamente porque la presentación, yo me quedé pasmado, porque la verdad que es impresionante la carrera futbolística que tuviste, eso. Pasa el tiempo. Gracias por la invitación, a la producción
por el historial, pero nada, primero me impresionó mucho los lentes, no te había visto con lentes. Y bueno. No, en segundo lugar, sí, a ver, 20 años, obviamente la parte de River fue a nivel de clubes de mi carrera la de mayor consistencia, pero eso también se logra, esto es un juego de equipo, digo, y salvo los pocos elegidos que de mi generación creo que fue Diego y hoy puede ser Messi. Lo demás siempre necesitamos también de un equipo y yo creo que en mis 2 pasos por River tuve dos equipos de muy buenos jugadores que contribuyeron a este destaque personal. Sí, totalmente. Lo que pasa es que llegaste a River del fútbol uruguayo, en un momento complicado también del fútbol argentino, y después de esas 3 temporadas que tuviste, te fuiste al fútbol europeo, ¿no? Donde tuviste que jugar en un equipo extraño, que era el Racing, ¿no?, de París. Sí, equipo... extraño porque era joven, digamos, un equipo que lo adquirió una empresa muy importante que era Matra, de hecho se llamaba Matra Racing de París, que en realidad Racing de París es uno de los clubes más antiguos, Sí. donde hoy para todo el conocimiento del público en general el club es Roland Garros, donde se juega el circuito de tenis, o el torneo de tenis de Roland Garros. Pero entonces, bueno, tenía esto de juventud y con toda la historia que tiene el Paris Saint-Germain, que es más conocido y eso, entonces fue un poco difícil. Después mi paso por Marsella fue mucho más conocido, porque Marsella es un equipo ya de muchos años de fútbol y además ahí ganamos el bicampeonato francés. Sí, ganaste una liga justamente. Sí, una liga y una Copa de Francia. Y también la anécdota, ¿no?, del hincha, ¿no?, de Zidane, ¿no?, sí. que le puso al hijo Enzo. Sí, bueno, eso me enteré muchos años después, de hecho cuando jugamos la final de Tokio Juventus-River, que Claro. perdimos, ahí él hizo público eso porque recién había nacido su hijo primogénito, que hoy juega en el fútbol español, Enzo, y que le había puesto Enzo y explicó esto, que él era hincha de Marsella, iba a ver los entrenamientos y bueno, se había enganchado con mi fútbol. Porque el Olympique de Marsella no es un equipo que tiene mucha pasión, es uno de los equipos más importantes a nivel pasión en Francia. Sí, en su momento, estoy hablando de los 80, 90, yo jugué 89, 90 ahí, era el equipo con mejor público, con más hinchada. De hecho jugábamos en el antiguo estadio Velodrome, que después fue mejorado para el Mundial de Francia, con el estadio lleno, todos los partidos de local, era un equipo más latino, por decir de alguna manera, y con un público muy seguidor y muy ferviente. Sí. ¿Cómo fue? Quiero repasar un poco la historia para la gente, porque bueno, uno conoce al Enzo Francescoli actual y los jóvenes, por ahí algunos no te recuerdan, bien más allá que se pueden ver por todos lados, quiero un poco recordar tu historia futbolística. ¿Cómo fue el traspaso del fútbol uruguayo, tu llegada a River allá por el... Sí, bueno, empecé, como decía, la historia ahí de la producción de la presentación, que empecé recién había cumplido 18 años, yo soy de noviembre, soy escorpiano, entonces a fin de ese año, las casualidades que yo digo del fútbol, que obviamente para jugar bien al fútbol hay que jugar al fútbol, primera regla fundamental, pero después se necesita muchas de otras cosas, no solo jugar bien, sino conducta, voluntad, un montón de cosas personales, pero además, como muchas cosas de la vida, lo que yo digo, bueno, no es algo que yo inventé, pero estar en el lugar indicado en el momento justo, o sea. Y esto a mí se me dio, porque yo en ese momento, cuando había salido campeón de lo que se llama la reserva acá, de tercera división, con Wanderers, y justo el jugador, yo jugaba el 10, el famoso 10 clásico. El enganche. El enganche clásico, y el que estaba en primera división, en el equipo de primera, Vicente Estavillo, que tenía 24 años, era el mejor jugador de Wanderers, lo transfieren. Entonces eso me abrió a mí la posibilidad, y a fin de ese año el técnico vino a hablarme que me iba a la pretemporada con el primer equipo y que iba a depender de mí después de poder jugar o no. Bueno, me dio la oportunidad de jugar y desde ese día que debuté con Defensor Sporting, que hoy es Defensor Sporting, en aquel momento era solo Defensor, nunca más, y ahí empezó mi carrera. Entonces digo,
necesitas también esa cuota de suerte y de estar en el momento justo. ¿Y cuánto tiempo jugaste ahí? Ahí jugué 3 años, hasta 3 los años. 21. Ahí jugué en la selección, fui campeón sudamericano juvenil. Es verdad, en Quito, con Uruguay, ¿no? En Quito, sí, en la final contra Argentina. Después fui elegido primero la revelación y después al otro año el mejor jugador del campeonato también. Entonces, bueno, eso generó que el interés de River, que la verdad... ¿Quién se fijó? ¿Quién fue el de River que se fijó en vos? Ese era el momento de Aragón Cabrera, era el presidente del club en ese momento. Y en realidad yo creo que, como todas las cosas, acá Uruguay y Argentina estaba muy cerca, venían muchos a ver. Nosotros en ese periodo en Uruguay se jugaba justo en enero lo que se llamaba una liguilla pre-Libertadores, que eran los primeros clasificados del campeonato, jugaban para ver quiénes clasificaban a la Libertadores. Y entonces yo participaba de esto con Wanderers y era un momento en el cual el fútbol acá también está parado, entonces iban muchos directivos, un poco porque iban a ver fútbol, otro poco porque van a Punta del Este, y entre ellos había varios, entre ellos me acuerdo Cacho Msani era uno de los que insistió mucho para que yo viniera, y ahí empezaron las negociaciones y al final vine 3 meses después. Sí, ¿y te costó un poco adaptarte al fútbol argentino? Sí, ¿Es en realidad, diferente el fútbol uruguayo que el argentino? ¿Te costó? Sí, tiene otra velocidad, tiene otra... Bueno, yo venía además de un equipo chico, de los denominados chicos, con una presión diferente, con un día a día diferente. Pasaba de un equipo que tenía 5 o 10 mil hinchas o en su totalidad a un equipo que tiene millones como es River Plate, sí. Con lo que significa el Monumental. En esa época entrenábamos en el Monumental, entonces digo, todo se multiplica, como es particular cuando uno viene de Uruguay a Argentina, la cantidad de gente, la cantidad de periodistas, de exposición, un montón de cosas. Entonces, el cambio, y con 21 años, obviamente que es sensible, mismo es sensible para los jugadores argentinos, hoy lo vivo yo estando en el club, claro, que mismo vienen de otro equipo a River, la exigencia es otra, el día a día es otro. Entonces, ese cambio me costó, y además era un momento complicado en el club, que también es eso importante para cualquier jugador. El equipo no estaba bien, el club tenía dificultades económicas, de hecho a fin de ese año ganó las elecciones Santilli y ahí empezó, digamos, a cambiar, empezó un River diferente, el cual después terminó siendo campeón del mundo en el 87. Y bueno, después la adaptación, ¿no? Después vinieron los triunfos y vino el pase a Francia, ¿no? Como vos contabas, sí. El Racing. ¿Qué te atrajo en ese momento para ir al fútbol francés? No me quería ir, ¿no? sí quería ir pero el fútbol italiano en ese momento, en los 90, el fútbol italiano era la meca. Bueno, estaban entre ellos Maradona en el Napoli, Gullit y Van Basten en el Milan, qué sé yo, los Mateus, los mejores alemanes en el Inter, los mejores jugadores estaban en Italia, sí. Entonces mi idea era poder ir a Italia, y en ese momento estaba cerrado, se cerró por un periodo de 2 años el mercado italiano, el equipo que era el Milan que me quería no tenía cupo y tenía que esperar. Entonces, bueno, en ese interín apareció el Racing de París, y me fui al Racing de París porque justo River necesitaba transferirme, claro. Y yo también estaba de acuerdo en irme, y previo al Mundial del 86, aprovechando toda la situación, yo había salido goleador acá y todo en el equipo, entonces aprovechando eso apareció la transferencia y me fui pensando que después me podía ir a Italia, que alguien me iba a comprar. De hecho estuve con un contrato prefirmado de la Juventus, pero mi equipo de Francia nunca me dejó ir, nunca me transfirió, y como tenía un contrato por 5 años, nunca me pude ir. Y después te fuiste al Olympique. ¿Sí? Y después sí, pero cuando Matra, que era el dueño del equipo, deja de sponsorizar al equipo, ahí el presidente, que varios años me había dicho que no me dejaba ir, me liberó. La verdad que en ese aspecto cumplió, digamos, con su palabra, y de no haberme dejado ir antes. En ese momento ni si yo fui el único jugador que no tuvo que negociar su contrato, sino que me lo dio y me fui. Y en ese momento estaba Marsella
había estado buscando a Diego, que se fue al Sevilla, entonces bueno, me vino a buscar y me fui a Marsella. Sí, gran ciudad, aparte también gran equipo. Sí, un equipazo. ¿Y tenías representante vos en esa época? Sí, siempre fue Paco. ¿Siempre fue Paco Casal? ¿Siempre? O sea, yo lo conocí a Paco acá en Argentina, porque él, si bien vivía en Uruguay, lo conocía en Uruguay, empecé a tener una relación, digamos, empresario-jugador. Yo lo conocí como jugador a Paco en Uruguay, jugaba en Fénix, claro. De hecho en el equipo de mi barrio, de Capurro, y yo lo conocí porque a través de un amigo, siempre iba a buscar a un amigo ahí cuando yo venía a entrenar en Wanderers, iba ahí a Fénix y ahí conocí a Paco. Y después, años después, lo vi acá en el 84, lo vi acá en Argentina, ya había dejado el fútbol y se había puesto como representante de jugadores. El primero había sido Juan Carrasco y Juan Ramón Carrasco y Rodolfo Rodríguez, y me planteó el tema. Yo tenía que renovar en River mi contrato, porque en ese momento eran contratos anuales renovables, y bueno, y fue el que empezó a hablar con Santilli, y ya empezó mi relación, que todavía hoy persiste como amistad. Ya no tengo, obviamente ya no me representa en mi vida personal, pero sí soy amigo de él y quedé ligado sobre todo con Gol TV de Estados Unidos, porque después tanto en Tenfield como en Gol TV Latinoamérica no soy parte ni socio ni nada, pero sí en Estados Unidos, porque yo me fui durante 5 años, que es una historia post-fútbol. Exacto, post-fútbol. Por ahí ya la vamos a hablar, la contaré en Miami, sí. Tu paso por el fútbol italiano, ¿no? Estuviste en el Cagliari, en el Torino. Después lo mismo. ¿Qué pasó con la oferta del Milan? Es lo que digo, después fue Borghi, porque ahí yo ya me había ido a Francia y se volvió a abrir el mercado, y Borghi fue el elegido desde acá. Yo en Francia firmé como te decía, con la Juventus, pero no me dejaron ir y esperé y terminé en Marsella. Y después ese año, previo a la Copa del Mundo del 90, Cagliari, que era un equipo pequeño de Cerdeña, de hecho lindo, hoy todavía está hermoso. Hermoso lugar. Me daba esa oportunidad, me vinieron a hablar, me pareció gente muy piola, obviamente todo esto a través de Paco, y la verdad que digo, bueno, si no puedo entrar por la puerta, entraré por la ventana, y entré en un equipo menor, digamos, de los denominados chicos, en Cerdeña, y estuve 3 años, y después me transfirieron al Torino. Ya un equipo más grande, ¿no? Ahí. Ya un equipo grande, por una suma importante, era un equipo que había clasificado a la Copa Europa, y a pesar, tenía 32 años, pero bueno, en el Cagliari me había ido muy bien, y después, a mediados de ese año en Torino, el presidente, bueno, era como muchos, no todos, pero muchos equipos, era una sociedad anónima. El presidente había tenido un problema impositivo, entonces fue preso y quedó acéfalo. Entonces, bueno, todos los jugadores negociaron su contrato y yo negocié el mío, y me dio la posibilidad de volver a River, porque si no, yo tenía contrato por 4 años en Torino y ¿No pensabas volver? Hubiera terminado mi carrera. ¿Hubieras terminado allá la carrera o pensando en un equipo más grande de Europa? Creo que, bueno, sí, depende de cómo me hubiera ido en Torino, pero creo que hubiera terminado ahí, porque por el contrato ya hubiera tenido 35 años, ya era difícil. ¿Y cuándo se te ocurrió la idea de volver a River, ¿no? Y esa gran etapa fue ahí fútbol. cuando se abre esa ventana de decir, bueno, yo puedo negociar mi contrato, yo puedo depender de mí, porque si no River tenía que haber ido a comprarme. En ese sentido yo negocié al tener el pase en la mano, vos no tenés que hacer una compra, negocié mi contrato en River, de hecho lo hizo Paco, y vine a River. ¿Y cómo fue un contrato por cuánto tiempo, no? Ese contrato creo que fue por 3, y después se sumó uno más, que creo, en realidad me querían ofrecer más contrato y yo pedí solo 1 año porque dudaba de querer seguir el contrato. De hecho, dejé yo de jugar en River con un contrato ofrecido, y lo único que sí firmé mi contrato era poder hacer el partido de despedida, pero después... Pero ¿vos ya pensaste en hacer un partido de despedida? O sea, sí, porque vos soñaste con ese retorno, ganar todo lo que ganaste con River. Sí, claro, uno sueña, después que se ve a soñar. Y bueno, todo esto que pasó es parte también, como dije antes, de haber llegado y encontrar un gran equipo con figuras que aparte tenían 17, 18 años, de los cuales
Ortega, una camada tremenda, Crespo, ¿no? Almeida, el hoy técnico Gallardo, con algunos un poco más grandes, Astrada, Hernán Díaz, que ya tenían un recorrido en el club. Entonces digo, se armó un equipo muy fuerte que poco a poco fue creciendo y bueno, que terminó ganando muchas cosas. Sí, no, ganando cosas importantísimas, ¿no? La Copa Libertadores después, sí, en el año la 96. Copa Libertadores, que para mí yo me había quedado con esas ganas porque me había ido a Francia habiendo sido campeón argentino y habiendo clasificado a la Copa y no la pude jugar. Entonces uno siempre pretende que jugando acá es el torneo más importante que hay a nivel de clubes. Claro, porque vos te fuiste en el 85 y en el 86. En el 86, que River claro, termina River, la Copa ganando la Copa Libertadores. Te va justo exacto. antes, pero había salido campeón con el equipo. Exacto. Claro, gana la Libertadores y después gana la Intercontinental. Y ahí te quedaste con la espina. Y ahí me había quedado con las ganas, por eso digo, está en el momento justo del lugar indicado. Conozco mucho de esto y lo uso siempre y muchas veces doy charlas para chicos y hago mucho enfoque en esto porque lo viví en carne propia, para bien y para mal. O sea, para bien, como contaba antes, mi debut de carrera, sí. Después cuando vine, que se me dio todo, poder jugar a la Libertadores, sí. Poder hacer cosas, volver a, digamos, yo pude, como no le pasa a muchos jugadores, unificar casi dos generaciones, los del 80 con las del 90-2000, entonces, porque jugué casi en dos épocas separadas, casi de 10 años en River, entonces eso fue importante también para el cariño de la gente. Sí. Pero lo que decía, también tuve la parte no buena de estar en el lugar indicado, porque cuando yo podía haber ido a un club grande de Italia no se me dio, primero por el tema de que estaba cerrado y no quería esperar, lo del Milan, y después teniendo un contrato firmado con Juventus, mi equipo no me dejaba ir porque era un equipo que no tenía problemas económicos y nunca me quiso vender. Bueno, pero igual no desaprovechaste las oportunidades, ¿no? Más allá de eso que vos siempre pensaste, ¿no? Que no jugar por ahí un equipo muy grande de Europa significó sí, terminar en River y ganar todo y ser el ídolo que sos en River. No, ni hablar y nunca, siempre que me lo han preguntado, yo mismo me lo he preguntado. El fútbol me dio mucho más de lo que yo pensé, entonces digo, en ningún momento lo voy a hacer como una queja o decir me faltó tal cosa, sino que me hubiera gustado jugar porque son equipos de una magnitud y una trascendencia enorme, entonces me hubiera gustado jugar en Juve, en Milan, pero bueno, no se dio. Pero saliste campeón de River con todo, ¿no? Sí. ¿Y cuándo pensaste en retirarte? Igual te voy a meter un poco en la selección uruguaya, ¿no? En todo lo que jugaste, en todo lo que ganaste, porque acá en Argentina por ahí no, salvo los que están en el tema, empapados, no saben todo lo que jugaste y lo que ganaste con Uruguay. Sí, lo que pasa es que fueron muchos años, jugué casi 15 años con una interrupción de una discusión con el técnico que en ese momento era Cubilla, que decidí no participar de la selección, pero después tuve casi 15 años en la selección de Uruguay, pero eso no duró mucho con Cubilla, esa discusión, ¿no? ¿Cuánto? Duró casi un año y medio, un año y 10 meses por ahí. Pero bueno, fue... Seguramente la ganaste vos. No es que la gané o la perdí, digo, yo mientras siempre existía o existe hasta hoy, que soy parte, digamos, de otro lugar, pero soy parte del mundo del fútbol, mientras la crítica sea lógica y constructiva, para mí no es un problema. De hecho, de los 18 años vivo de esto y para mí no es un problema si un periodista no está de acuerdo cómo juego o cómo define una jugada o hoy qué decisión tomo en la compra o la venta de un jugador en River, pero lo que sí no me gusta es cuando eso se tergiversa, cuando eso se cambia y jugás mal porque saliste, jugás mal porque tomás, jugás mal porque la vida privada es una cosa y la vida pública o deportiva es otra. Lo mismo como manager, digo, no tengo problemas, si le gusta las cosas que hago en River, ahora me pongo mal cuando dicen que yo en River no hago lo que debo hacer o en River yo cobré más de lo que tenía que cobrar o me llevo, esas cosas no me gustan y ahí es donde me pongo mal. Y en ese momento Cubillas había dicho que yo era una parte nociva para el plantel como capitán porque pensaba solo negativo en la guita y nosotros jugábamos en Europa, viste, toda esta discusión que ustedes un poco la viven o la han vivido con esta última generación de Messi y esta generación, sí. Que viste, lo primero que dicen es como gana mucho, no juega bien. No les importa, claro. Y no tiene mucho que ver, pero bueno,
es otra historia y otra discusión, pero en realidad es eso. Entonces, en ese momento me planteé hasta que él no se retractara de esas palabras, y un año y pico después, a ver, lo aclaro para aclararlo porque me lo preguntaba, tampoco me gusta hablar mucho porque él lamentablemente falleció, pero bueno, son errores que pasan y cosas que pasan. Claro. Y después se aclaró y volví a la selección y ahí terminé hasta que me retiré. Sí, ganando un montón de cosas, ganando 3 Copa América con aquella Copa América. Sí, bueno, jugué 4 y gané 3. Y gané 3 y jugué una final, digamos. O sea, y la otra perdimos la final con Brasil. O sea que en realidad en las 4 nos fue muy bien. Uruguay en esa parte de mi generación, digamos, mi parte generacional con la selección nacional, no nos fue tan bien en los mundiales, pero sí nos fue muy bien en América. De bueno, hecho, aquel partido, ¿no? Con la selección argentina. Sí, en el 86. Un partido disputadísimo, ¿no? Sí, después en el 90 también salimos de una serie compleja y nos tocó definir con Italia y nos eliminaron en Roma, sí. Pero bueno, lo que digo siempre, hay cosas que son positivas y otras no. Por otro lado, sí, fui campeón juvenil y fui después campeón de mayores. 3 veces campeón de la Copa América, que no es poco. Creo que Enzo, mira, te digo que vamos a hacer 2 entrevistas, vamos a seguir la semana que viene. Estoy para hacer 3 o 4, como te aviso. Con 2 alcanza. Con 2, no, la verdad que no alcanza, porque es tan rica tu trayectoria y tu historia que la verdad que es un placer y no alcanza. Así que bueno, nos vamos a encontrar la próxima semana. Vamos a hablar de post-fútbol, ¿no? Toda tu carrera post-futbolística. Ningún problema. Así que bueno, gracias, Enzo. Tengo antes para regalarte, tenemos anécdotas privadas que las vamos a contar después. Lo vamos a hacer un poco más relajado. Todavía la cicatriz. Sí, porque nunca tuviste una lesión, ¿no? Sí, no, he tenido lesiones, pero no. Pero te lesionaron. En realidad esa no fue una lesión, es un corte. Nosotros no le llamamos lesión, digo, porque no me dejó, creo que no me dejó ninguna secuela. Después, no sé. Después contamos qué pasó. Bueno, te voy a regalar un champán, un zafiro, para que vayas guardando. Sé que por ahí el fin de semana, ¿no? Después de alguna siempre, comida, un champancito. En algún momento ahora ya no hay que cuidarse, así que muchas gracias. Dale, gracias buenísimo. a la producción. Bueno, dale. Ahora seguimos, Un la semana placer. que viene seguimos. Bueno, quédate en Metro y nos vemos la semana que viene con la segunda parte de la entrevista con el Príncipe, con el Enzo Francesco. Chao, gracias.